En el año 300. ¿Cómo molan los romanos, por Dios? Que sabes que ¿Lo a has mí me visto, encantan no? esas cosas. Hombre, claro. Sí, tío. Sí. Bueno, la experiencia en general, ¿te ha dado miedo? No, en ningún momento. ¿Cómo has estado? ¿Nervioso? No, tío, no. ¿Tranquilo? Al principio, ¿Nervioso? cuando empecé ya... La emoción, pero en ¿no? un momento empecé a ver ya, desde la playa ya empecé. Me imaginé la mujer de rojo y ya ahí ya conecté con... Ya desaparecí. Ya te dejaste llevar, ¿no? Sí, ya me fui. Se has notado que te fuiste, ¿no? Me fui. Ya estaba entrando en el pueblo. Es que me acuerdo, entrando en el pueblo. Qué bueno, tío, y lo ya has hecho veía bien, las ¿eh? casas y digo, hostia, tío. Y luego ya, pum, métete dentro de la casa. Me meto y aparezco yo ahí jugando, tirando cosas. Era malo. Era cabroncete, ¿no? Tirando las cosas, sí. Y no sé. Pero era época egipcia, 100%. El Total. castillo era enorme. Y los romanos, lo que pasa es que no me gustó ver cuando le estaban clavando... Se estaban matando, ¿no? Las lanzas. en el pecho, tío. Pum, 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 pum. Ahora te digo una cosa. Cuando el tío se estaba riendo de mí, ahí sentí mucha rabia, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, pero de querer ir y no ir, ¿sabes? Vale. Pero es como si mi madre me hubiera cogido y me hubiera salvado de esa situación. Porque Claro. no estaba a gusto. No quería que te enfrentases a eso. Puede ser, me cogió de la mano y me llevó al mercado y luego cuando tú empezaste a hablar de mi abuelo y tal, apareció ahí y hizo el papel de padre. Pero Me gustó, ¿no podría ser que tu abuelo hubiese sido tu padre en otra vida? Es que no lo sé. Pero es que mi padre Da la apareció ahí. sensación. Estaba ahí, la cara de mi padre, y luego sí, pero no sé. Es que a lo mejor, claro, hay una relación ahí de que su padre también tenía un papel en esa vida. Claro, de que a lo mejor su madre había hecho su vida con otra persona que era su abuelo. Y ese era el bueno realmente, el que él quería, que realmente ya. No era tu padre. Es lo que hemos estado... Ya. Es que en esta vida también mi abuelo ha hecho el papel de padre, tío. De Exacto. pequeño, ¿eh? Siempre a lo mejor era el padrastro él, quizás era el padrastro. O sea, no sé por qué mi abuelo siempre que... Nos íbamos en taxi, por ejemplo, él trabajaba de taxi y me llevaba con él. Vamos a trabajar y siempre... ¿qué quieres comer? ¿Helado? Venga, te llevo. Hacía el papel de padre lo ha hecho mi abuelo. Tío, yo creo que es el padrastro él, ¿eh? Y tu padre verdadero ha sido el tirano ahí en la historia. El tirano total. Sí. El romano tirano. A los esclavos que lo estaban matando, de verdad. Claro. Qué bueno. Claro. Pues nos alegramos. Ahí con 16 o 18, lo hubiera liado. Ya. Era muy bueno, o sea, me gustaba a mí mismo de cómo era, rubio así, guapetón y pequeñito. Sí. Y no sé, corriendo por ahí, y me gustaba. ¿Y cuál es? ¿Por qué 5 años? Bueno, esto iremos comentando a ver por qué y todo esto lo hablaremos, ¿vale? Después de la sesión. Claro. ¿Tú recomendarías la sesión a más personas? Sí, ¿O cuál es tu experiencia? Pues me ha gustado, no me lo esperaba, porque yo soy muy, ya sabes que soy muy escéptico, que hasta que no vea no me lo creo. Sí, es verdad. Me ha gustado. De hecho, el vídeo mío, bueno, cuando tú lo subas, se lo voy a enseñar, te lo he pasado. Hostia, tío, a mí me gusta esto y tal. Y digo, bueno, pues cuando lo haga yo, te enseño mi vídeo y ya... Perfecto. Y ya lo verás, tío. Nosotros encantados que te haya servido. Muchas gracias. A desbloquear ese sentimiento. Sí, claro, ha sido un placer, la verdad. Estoy liberado. Claro.